Mateo capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 26 vamos a leer. Dice la palabra como está escrita, honrando a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra así, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bendito sea el nombre del Señor. Le rogamos toda su atención a la palabra esta hermosa hora. Y he titulado, hermanos, el tema de esta predicación, siempre continuando con la serie del Sermón del Monte, el efecto de la ira en nuestras relaciones. El efecto de la ira en nuestras relaciones. Recordemos, hermanos, que la enseñanza de Jesús sobre la ira nos prohíbe que nosotros nos enojemos pecaminosamente. Que nosotros, hermanos, guardemos ira o enojo en nuestro corazón de tal manera que nos lleve a tratar de una manera despreciable a nuestro prójimo o a nuestro hermano. Al Señor no le agrada, hermanos, eso. Los fariseos, ellos habían añadido a la ley y por supuesto también habían interpretado la ley de una forma diferente. Y Jesucristo había venido, hermanos, a darle verdadero sentido a la letra. Y en esta sección, en esta parte acerca de la ira, el Señor nos hace ver lo profundo del examen que Él hace, hermanos, en la vida y en el corazón del hombre. Y Él pone descubierto las intenciones más profundas que hay dentro de ese corazón. Jesucristo también, hermanos, hizo una interpretación justa, una interpretación muy apropiada, hermanos, dándole el sentido verdadero, el sentido o interpretando la letra o el espíritu, perdón, de la letra. Es lo que Cristo hizo con el sexto mandamiento y puso en evidencia cómo los fariseos querían, hermanos, trastornar ese mandamiento para sentirse libres de toda culpa. Pero el Señor los puso al descubierto. Vimos, hermanos, que la definición de Cristo sobre el asesinato es muy diferente a la definición que el mundo tiene. Y muy distinta a la definición que los fariseos tenían, hermanos, acerca del asesinato. Porque ellos decían, mientras no mates literalmente a alguien, no tienes problema. Si lo matas, pues lo único que va a suceder es que vas a ser culpable ante el juicio, o te van a presentar ante el juicio. Pero Jesucristo dijo, no, cualquiera que le diga a su hermano necio de una manera despreciable será culpable de juicio. Y recordemos que tanto, hermanos, en las Escrituras nosotros podemos ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que a veces hay personas que son necias. De hecho, el apóstol Pablo mismo a los Gálatas, cuando él los reprendió por estarse apartando de la verdad, él le dijo una expresión, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Pero claramente él lo estaba hablando como una reprensión espiritual. No lo estaba diciendo con desprecio, ¿verdad? Entonces, pero Cristo dijo, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y sabemos que esa palabra fatuo
hermanos, significa decirle al prójimo o decirle a un hermano estúpido o idiota, ¿verdad? Y llamar a alguien de esa manera y acusarlo de ser tonto o de ser un impío, hermanos, de una forma despreciable, el Señor condena eso, y cualquiera que lo haga está expuesto al infierno de fuego. Eso lo dice claramente la palabra del Señor. Así que, hermanos, el Señor utiliza ahí esas tres ilustraciones en ese versículo para mostrarnos su definición acerca de lo que es el homicidio. Entonces, así que cualquiera que se enoja contra su hermano sin justificación y con una ira y lo trata con desprecio es culpable de homicidio. Es lo que el Señor quiso enseñar. Así que la enseñanza de Jesús acerca de la ira, hermanos, tiene la intención, en primer lugar, de prohibir el homicidio. Segundo lugar, de que nosotros no alberguemos ira en el corazón o enojo pecaminoso de una forma injustificada contra los demás. Y tiene también la intención, en tercer lugar, de que nos guardemos de expresar el enojo con palabras denigrantes o hirientes para dar riendas sueltas a esa ira. Entonces, habiendo recordado lo que vimos la vez anterior, ahora en el versículo 23, en el mismo contexto, en la misma relación de la interpretación que Cristo hizo del sexto mandamiento, Él dice, vamos a ir prácticamente frase por frase. Él dice en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y ahí da luego las instrucciones, pero vamos a ver el versículo 23. Primero déjeme decirle que es imposible o muy difícil, hermanos, que cuando hay problemas entre nosotros, eso no afecte negativamente nuestras relaciones. Por eso titulé este mensaje El efecto de la ira en nuestras relaciones. Ya hemos aprendido que el pecado de la ira o el enojo no solamente expone al hombre a someterse a un juicio, o sea, al juicio de Dios, y en el caso de no arrepentirse, pues también lo condena al infierno de fuego. Pero en el caso de los creyentes que sostienen este pecado, ese pecado de enojo injustificado, este pecado de ira en su corazón, ellos acarrean efectos en sus relaciones. Y solamente, hermanos, voy a dividir esta enseñanza en dos secciones, en dos encabezados. Y la primera es, hermanos, el efecto en la relación con Dios. El efecto en la relación con Dios. O sea, cómo afecta la ira o el enojo injustificado en la relación que un creyente, si es que es creyente verdadero, tiene con Dios. El texto dice literalmente, por tanto, o sea, entendiendo lo anterior, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Hermanos, recordemos que los fariseos conocían muy bien el sistema sacrificial. Ellos sabían en qué consistía y cuáles eran aquellos sacrificios que ellos podían presentar al Señor, y por medio de esos sacrificios y por medio de esas ofrendas, ya sea ofrendas de expiación, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz o ofrendas de acción de gracias, cuando se presentaban y querían agradecer al Señor por todas las bendiciones, por todos los beneficios que habían recibido, ellos podían ir delante del sacerdote y presentar una ofrenda como un símbolo o una acción de gratitud para con Dios. Entonces, ellos conocían muy bien el sistema sacrificial, conocían lo ceremonial también de la ley de Dios. Pero el problema es que ellos querían ignorar el deber de arreglar sus cuentas con aquellos que tenían problemas. Ellos querían, hermanos, llegar ante el sacerdote, presentarle la ofrenda y con eso de alguna manera tapar aquellos problemas que tenían con su prójimo, con su hermano. Era, hermanos, un culto hipócrita que ellos estaban ofreciendo. Porque por eso dice, si traes tu ofrenda al altar,
Y claro, nosotros en el Nuevo Testamento, aunque ya no presentamos ofrendas tal como lo hacían los israelitas en el tiempo de Moisés, en el tiempo levítico, pero nosotros sí traemos ofrendas al Señor. Ya no de animales, pero sí le presentamos al Señor acciones de gracias mayormente. Acciones de gracias, y cada día que venimos a la iglesia nosotros traemos para Dios una ofrenda de gratitud. Porque claramente la ofrenda de expiación por nuestros pecados ya fue ofrecida por Cristo una sola vez y para siempre. Pero el Señor nos da, hermanos, una instrucción y nos da una advertencia y nos dice: si traes tu ofrenda al altar, y luego dice la siguiente frase: y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Porque era ese momento en el que se estaba presentando la ofrenda y se le estaba dando al sacerdote, en que ese israelita, en ese momento él se acordaba que se había peleado, qué sé yo, con su vecino, se había peleado con su esposa, se había peleado con un familiar o lo habían ofendido a él. Ese era el momento, hermanos, donde la conciencia o la convicción de pecado que traía la ley afectaba su corazón, es decir, hablaba a él mismo, y ese era el momento propicio en el que él podía dejar su ofrenda ante el sacerdote antes de presentarla y decirle: déjeme arreglar ahorita algunas cuentas que tengo pendiente y luego volveré para que esta ofrenda sea recibida con agrado. Porque si no, entonces, hermanos, veremos que el Señor no iba a considerar agradable esa ofrenda que presentaba. Así que por eso dice: y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Algunos, cuando estaban ante el sacerdote entregando esa ofrenda, pues ahí su conciencia, hermano, los acusaba. Su conciencia traía a la mente y al corazón ese problema, esa dificultad o ese pleito que habían tenido o que habían recibido también, ¿verdad? Tal vez no es que ellos hubiesen ofendido a otro, sino que a ellos los habían ofendido, pero como si ellos querían de verdad que el Señor se agradara de sus sacrificios, ellos podían ir a arreglar esas cuentas. Ellos podían ir a arreglar esos problemas que tenían con su prójimo. Pero lo que pasaba es que a los fariseos no les interesaba la reconciliación. Como muchos hermanos dentro del pueblo evangélico, no les importa la reconciliación con su hermano. Ellos, los fariseos, solo querían cumplir con el rito externo de la ley, solo con lo de afuera. Y el Señor Jesucristo, hermanos, él estaba consciente de que Israel todavía ofrecía sacrificios. En algunas ocasiones el Señor mandaba a las personas, como por ejemplo cuando habían recibido un milagro, que fuesen y se presentasen ante los sacerdotes para ofrecer su ofrenda. Como por ejemplo a los 10 leprosos que el Señor limpió. Vayan y presenten su ofrenda al sacerdote como lo ordenó Moisés. Pero, hermanos, algunos, o la mayoría de los fariseos, que no les importaba para nada el hacer las paces o estar en paz con los demás, no les importaba la reconciliación. Ellos decían: bueno, con solo que presente el animalito, con eso es suficiente y con eso Dios va a estar agradado. Pero la verdad es que no es así. No era así, hermanos. A Dios no le interesa solamente el rito externo de la ley. No. Los fariseos no querían lidiar ni tratar con las demandas de la ley que apuntaban al corazón, como por ejemplo este mandamiento acerca de la ira, acerca del enojo injustificado. Por eso es que ellos, de alguna manera, trataban de añadirle dichos o palabras para mezclar la pureza de la palabra con sus tradiciones y de esa manera sentirse libres de conciencia o del cargo de conciencia. Ellos rebajaban las demandas de la ley para que cuando estuvieran ante el sacerdote, ellos se acordaban del mandamiento, pero a la vez se acordaban también de la interpretación tradicional y decían: no hay problema, yo sé que Dios lo va a recibir.
Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Dios no es como nosotros. A Él le importa más que lo externo, le importa lo interno. O sobre lo externo, porque no voy a decir tampoco que a Dios no le va a importar de afuera, claro que sí. Pero sobre lo externo está lo interno, lo del corazón. Y es con lo que los fariseos no querían tratar. No querían complicarse, no querían ellos, hermanos, de ninguna forma hacer las cosas engorrosas, no querían esforzarse, querían hacer más fácil las cosas. Entre más fáciles fueran, entre menos acusados se sintieran, para ellos eran mejor y se sentían más dignos y más justos. Y eso pasa ahora también en la iglesia evangélica. Eso pasa ahora también, hermanos, en el pueblo cristiano. Y por esa razón, el profeta Isaías, hablando de parte del Señor en el capítulo 29 y el versículo 13, Isaías 29, 13, él dice lo siguiente. Declara Isaías: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Oiga bien, hermanos, con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. 29:13. Así que el Señor estaba, hermanos, reclamándole al pueblo de Israel que la adoración que ellos le estaban dando simplemente era del diente al labio. Que no era una adoración que salía de lo más profundo del corazón, con un corazón limpio, con un corazón humilde, con un corazón sincero. Dios sabe que nadie tiene un corazón perfecto, pero a Él sí le agrada la sinceridad. Le agrada la sinceridad. Por tanto, Él les decía a ellos: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Tengamos cuidado y cuando nosotros vengamos a la casa de oración, solamente estemos cantando con la boca, con nuestros labios, levantando las manos, pero nuestro corazón esté lleno de rencillas y de odios y de ira o de enojo, porque entonces Dios no recibe nuestra alabanza. Él no recibe nuestra ofrenda. Él no recibe nuestra adoración. Él no solamente quiere que nuestros labios le adoren. Él quiere tener nuestro corazón. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él en servicio, en obediencia y en adoración completamente, hermanos. No solo de labios, no solo externamente, sino internamente también. A Dios le agrada que nosotros tengamos un verdadero temor de Él. Y por eso tenemos que crecer en temor. Pero los fariseos, a ellos no les importaba eso, hermanos. Ellos no tenían temor de Dios. Por eso dice el profeta que el temor que ellos decían tener no era más que un mandamiento de hombre que les había sido enseñado. O sea, no había verdadero temor. Solo era una apariencia de temor. Pero Dios no quiere una apariencia de temor. Él quiere un verdadero temor. Y Él examina los corazones. Entonces por eso dice: y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y aquí, hermanos, el texto no solamente nos está enseñando que si nosotros hemos ofendido a un hermano, si nos hemos enojado con él y lo hemos tratado mal, no como deberíamos de tratarlo, no es solamente cuando nosotros hemos ofendido, porque podría ser que cuando nosotros hemos ofendido, la conciencia o el cargo de conciencia o la convicción de pecado pueda ser más evidente en nosotros, la podamos sentir más y decir: la verdad es que sí, le grité a mi hermano, lo ofendí, lo traté feo, lo traté mal. Y ahí, ¿verdad?, a la hora de presentar la acción de gracias al Señor, el Espíritu Santo, si es que un verdadero creyente, va a estar trabajando en su corazón, lo va a inquietar, y al final pues será según la decisión de ese hermano el poder ir
y arreglar sus cuentas con el hermano, o hacer a un lado, ignorar la reprensión del Espíritu o la reprensión de la ley, y al final pues terminar presentando su ofrenda a como de lugar. Está en nuestras manos, hermanos. O sea que, le voy a decir algo, nosotros mismos podemos provocar que nuestras ofrendas o nuestra adoración al Señor sean recibidas o no. Prácticamente, en cierto sentido, está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Así que, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, aun si él fue el que te ofendió, y la lógica es que él venga a ti y te pida perdón, pero como te ofendió y te sentiste mal, y a la vez de que te sentiste mal, pues quizás pensaste mal contra ese hermano, quizás deseaste mal contra el que te ofendió, aunque no lo expresaste, no se lo hiciste saber, pero en tu mente tuviste malos pensamientos. Entonces tienes que arreglar eso. Tienes que arreglar eso. Porque de otra manera el Señor no verá con ojos de agrado lo que le estamos dando a Él, hermanos. Y nadie con un corazón sincero querrá venir delante de Dios y presentarle una ofrenda y que el Señor no la reciba. Nadie en sus cabales, nadie sincero, hermanos, que se haya esforzado, que haya trabajado para poder presentar esa ofrenda al Señor, no va a querer que el Señor no reciba esa ofrenda. Pues lógicamente lo que deseamos es que el Señor se agrade de ella, que Él reciba nuestra adoración, que Él reciba nuestra alabanza. Pero entonces ahora viene la instrucción del Señor. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, luego en el versículo 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar. Porque acuérdense que en el antiguo pacto había un altar de sacrificio. Ahora el altar del sacrificio, hermanos, para nosotros fue aquel lugar donde Jesucristo ofreció su sangre. Y aunque ahora ya no está el Señor ahí crucificado, hermanos, ¿verdad? Pero ese fue el único altar que la iglesia cristiana del Nuevo Testamento tuvo. Ahora pues Dios o Jesucristo habita en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestros corazones son como un altar para el Señor, donde le presentamos nuestras ofrendas de gratitud a nuestro Dios Todopoderoso. Así que deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Anda. O sea, el mandato es a ir, no es a quedarse ahí, a esperar que venga el hermano. No, es tú ve donde él. Nosotros sabemos que en las iglesias que llevan pues el nombre de nuestra denominación, está una costumbre desde hace mucho tiempo donde cuando un hermano pasa a desempeñar un privilegio o a dar palabras, ¿verdad? De lo que sea, contar un testimonio, el hermano dice delante de todos, ¿verdad? Me reconcilio delante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si he ofendido a alguno, le pido perdón. Quizás en algún momento eso se hacía con sinceridad, quizás. Pero en este tiempo se ha vuelto una costumbre y ha caído en el mismo error en el que cayeron los fariseos. Con solo que pase al frente, a levantar mi mano derecha y pedir perdón delante de todos, ya las cosas están arregladas. ¡No! Tiene que ir donde su hermano, porque a veces hacen eso como un rito externo y lo hacen hipócritamente, solo para que no digan que no pedí perdón, solo para que no me miren raro porque no me reconcilié delante de los hermanos. No, ese no es el objetivo es de verdad estar en paz. Puede pasar al frente a decir muchas veces que se reconcilia con Dios y con los hermanos, pero si está guardando la raíz de amargura, si no se pone a cuentas con el hermano o la hermana que él ha ofendido o que lo ha ofendido, todo eso es hipocresía. Completamente hipocresía. Dios no lo ve con agrado, porque Él dice: deja allí tu ofrenda en el altar o delante del altar y anda. Reconcíliate primero, o sea, arregla las cosas primero con tu hermano y después ven delante de mí, dice el Señor. Reconcíliate con tu hermano.
Y entonces, cuando ya lo hayas hecho de todo corazón, pues obviamente porque así tiene que ser, cuando te hayas reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Ahí sí, porque ya le hiciste caso a la intención de la ley y pusiste tu corazón y con toda la intención y el deseo, fuiste donde tu hermano a reconciliarte. Quizás el hermano no te perdonó, ya vamos a ver eso más adelante, o sí te perdonó, pero hiciste lo que el Señor quiere. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, agradar al Señor, obedecer al Señor. Así que Dios no acepta cualquier ofrenda que le presentemos cuando somos conscientes que hay cuentas que arreglar con alguien. Él no la va a recibir, hermanos. A Él le interesa más la reconciliación con el que tenemos problemas que la ofrenda que nosotros le podamos dar. Le importa más, hermanos. Él se agrada más de la obediencia que de cualquier otro sacrificio. Vamos a leer unos textos en Isaías capítulo 1, del versículo 11 en adelante, para que nosotros veamos que el Señor no se agrada de cosas externas cuando el corazón está enfermo. Isaías capítulo 1, versículo 11 hasta el 17. Dice la escritura así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, porque estos eran los animalitos que presentaban como ofrenda los israelitas y los fariseos. Luego dice el 12: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ¿acaso yo les estoy pidiendo que me traigan ofrenda mientras ustedes están pateando mis atrios? ¿Mientras están menospreciando mi lugar santo? No, yo no se los estoy pidiendo, quiere decir el Señor. Verso 13: no me traigáis más vana ofrenda. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y ustedes saben que el incienso era ese perfume aromático, rico, delicioso, hermanos, que se quemaba dentro del tabernáculo o dentro del templo y llenaba la casa de ese olor fragante. Y aunque para el que entrara a ese lugar podía sentir el rico aroma, pero si su corazón no estaba a cuenta con el hermano, ese aroma que se ofrecía delante del Señor apestaba. Apestaba. Porque no es lo externo lo que alegra al Señor, es lo interno principalmente. Entonces por eso le dice: el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermanos, nosotros podemos presentar muchas acciones de gracias. Las iglesias pueden presentar aniversario tras aniversario delante de Dios, pero si hay contiendas, pero si hay iras, no importa cuántos años tengan, ni qué tan grande sea la acción de gracias, ni cuánto gasten en flores, porque hay lugares que gastan cientos de dólares en flores. No importa cómo adornen lo que le llaman ellos altar. No importa cómo adornen la iglesia, a cuánta gente le den comida, cuánto hayan trabajado en ese aniversario. Si hay contiendas, si hay enojos, si hay amarguras, eso el Señor no lo soporta. Y no es agradable al Señor. Y no importa que digan que la gloria de Dios descendió porque anduvieron danzando, hablando en lenguas, haciendo un montón de cosas. Hermanos, eso no es la gloria de Dios. Porque si la verdadera gloria de Dios hubiese descendido o descendiera en esos lugares donde hay ira y contienda, hermanos, haría estragos. Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Verso 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma.
me son gravosas, o sea, me son pesadas, cansado estoy de soportarlas. Mire, nosotros sabemos que Dios se agrada de la adoración de su pueblo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice el salmista. Él se regocija, Él se alegra con su pueblo cuando su pueblo le canta. Pero que una fiesta espiritual, que un culto, hermanos, llegue a ser algo de lo que el Señor se canse y no lo soporte, eso es algo tremendo. Es algo tremendo, hermanos. Tanto esfuerzo para que el Señor diga, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. Verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, oiga esto, hermanos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, cuando ellos fueran a presentar la ofrenda o a levantar sus manos para adorar al Señor, como a veces nosotros lo hacemos, el Señor aparta su mirada porque no está agradado a veces con nosotros. Así lo hizo con Israel. Luego dice, asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Yo no oiré. Hermanos, imagínense qué duro, qué difícil es. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a la palabra, ser sensibles y ponernos a cuenta con el Señor. Porque qué terrible sería que estuviésemos nosotros orando. Y como decimos en buen salvadoreños, desgastándonos o pelándonos las rodillas, horas, orando. Y el Señor diciendo, no escucho tu oración. No escucho tu oración. No la oigo. Y a veces hay personas que, como no entienden esto, o como su corazón es tan duro, hay gente que dice, no, si yo oro y hasta siento la presencia del Señor y yo lloro orando, pero si no te has puesto a cuenta con tu hermano, tus lágrimas no caen en la redoma del Señor, caen en el suelo. Y tu oración, como solemos decir, no pasa más que hasta el techo. Hasta ahí se queda la oración. Porque Dios no está escuchando tu petición. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Y alguien podría preguntarle entre el pueblo, ¿pero qué hemos hecho, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tú no vas a oír nuestra oración? ¿En qué hemos pecado? Y Él les dice, llenas están de sangre vuestras manos. Y alguien puede decir, ¿cómo así? Que nuestras manos están llenas de sangre. Pero si es que esta no es una congregación de homicidas. Si tú te enojas con tu hermano injustificadamente, tú eres culpable de homicidio. Eres culpable de homicidio. Y te presentarás delante del Señor. Y si no te arrepientes y todavía manifiestas tu ira y maltratas a tu hermano, a tu prójimo, a quien quiera que sea, y lo tratas de necio, de fatuo, quedarás expuesto al infierno de fuego. Entonces es seria la exhortación de Cristo, hermanos. Es muy seria. Así que los fariseos eran demasiado orgullosos para pedir perdón. ¿Usted no cree que ellos llegaban ahí al altar con el animalito y cuando la conciencia los acusaba, no crea que ellos decían, ay, no sé qué hacer, yo sé que tengo que pedir perdón, sé que tengo que ir a reconciliarme, sé que tengo que ir a arreglar cuentas con el hermano? No, ellos eran demasiado orgullosos, como algunos creyentes. Son demasiado orgullosos y dicen, yo no voy a rebajar a pedirle perdón a ese hermano. Además, él fue el que me ofendió, que venga él. Estamos ofreciendo a veces en vano muchos sacrificios al Señor y muchas oraciones que el Señor no está escuchando porque somos injustos. Porque no queremos obedecer al Señor. E igual que los fariseos, ellos se enorgullecían, hermanos, o eran orgullosos para pedir perdón. Y en vez de hacer caso a la convicción de pecado que la ley les producía en sus corazones, ellos preferían más bien rebajar las demandas de la ley moral y presentar hipócritamente una ofrenda a la vez, o en vez, de tratar como el Señor quería que trataran con ese problema. Hipócritamente presentaban su ofrenda
y a la misma vez ellos trataban con desprecio y desamor a sus hermanos. Porque el hecho de que un hermano, un verdadero creyente, un verdadero discípulo del Señor, por lo menos cuando ofendió él a su hermano, no quiera pedirle perdón, eso es tratar con desprecio. Eso es decir, me vale cómo te sientas, no me importan tus sentimientos. Si dañé tu corazón, a mí no me interesa. Yo vine a presentar mi ofrenda, mi culto, me voy. Ahí ve tú, ¿verdad? Si eres tan sensible, si chillaste, es tu problema. ¿Para que eres demasiado aguado? Alguien puede pensar así. No me importa. Eso es tratar con desprecio y desamor a aquel hermano por quien Cristo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Y a quien Él también perdonó de la misma manera que te perdonó a ti y me perdonó a mí. Eso es ver con menosprecio al hermano. Eso no es amor, no es amor de Cristo. Por esta causa, el Señor no veía con agrado sus sacrificios o presentes, ni escuchaba siquiera sus oraciones. ¿Se imagina usted que usted ya está orando al Señor por un año, no sé, por muchos meses, pidiéndole al Señor algo y de repente, supongamos que el Señor en su soberana voluntad le hace oír su voz audible o le habla en voz audible, aunque eso no es común ahora y a veces yo estoy seguro que puede pasar cuando alguien no hace caso a la palabra, porque nosotros a cada rato el Señor nos habla a través de la palabra y hay gente tan dura de corazón que no obedece, hermano, ni crea la palabra. Pero imagínense que el Señor le dijera: todo este año que has estado orando, no he escuchado tu oración. ¿Cómo se sentiría? Tanto tiempo desperdiciado, tantas horas, hasta callos tengo ya en las rodillas. Y el Señor no ha escuchado mi oración. Porque Él está diciendo primero lo que hay que arreglar. Pero como el orgullo de algunos es tan grande, pero tan grande, prefieren desperdiciar su tiempo en vez de reconciliarse. Prefieren guardar ese orgullo en su corazón, mantener la dureza de ese corazón, que ir donde el hermano y decirle: hermano, te ofendí, perdóname. O si en algo te he ofendido, aún sabiendo que fue él el que le ofendió, si algo te he ofendido, yo te pido perdón. Eso es lo que el Señor quisiera, hermanos. Porque algunos podrán pensar y decir: bueno, pues si las cosas son así, ya para qué orar. Algunos se van al otro extremo. Si las cosas son así, yo estaba pensando presentar una acción de gracias, pero ya no lo presento. Orgulloso. Orgulloso porque el Señor quisiera que le presentaras esa acción de gracias. Tú también lo quieres hacer porque Dios te ha bendecido. Pero es tan difícil humillarte y pedirle perdón al hermano. Prefieres no hacer nada para Dios, cuando Dios nos ha dado tanto a nosotros, hermanos, y nos ha bendecido de muchas maneras. Y pues a veces, por esa gratitud, es que nosotros deseamos presentar una acción de gracias al Señor. Pero obviamente no se trata, o aquí no están involucrados solamente las acciones de gracias, como los que se hacen en nuestras iglesias, así de forma abierta, un culto especial, ¿verdad? Y se invitan amistades, familia, para testificar de esa acción de gracias. Otros dicen: no, yo no hago eso, no quiero hacerlo, no estoy de acuerdo, no sé, ¿verdad? No lo siento en mi corazón. Pero cada día que nosotros venimos a la casa del Señor, presentamos una acción de gracias. Presentamos una ofrenda de gratitud al Señor. Entonces, por esa causa el Señor no veía con agrado sus sacrificios o presentes, ni escuchaba sus oraciones. En Isaías capítulo 58, versículo 1 al 7, vamos a ver aquí otra reprensión de parte de Dios
para esos corazones duros. Isaías 58, versículo 1 al 7, dice así. Le está diciendo el Señor a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, ¿qué dice? Su rebelión. Estamos en Isaías 58, hermanos. Y dice a la casa de Jacob su pecado. Dice el 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjese la demanda del Señor. Como el Señor le estaba diciendo a Isaías que clamara, que denunciara la rebelión o anunciara la rebelión de su pueblo, de la casa de Jacob. Porque ellos querían llegar delante del Señor cada día. Aquí estamos, Señor, queremos que nos muestres tus caminos. Y en el corazón estaban albergando resentimientos y raíces de amargura. Pero ellos ignoraban eso. Enséñanos tus caminos, Señor. Queremos conocer más tus caminos. Y a veces nosotros así oramos: Señor, enséñame. Quiero conocer más tus caminos, Señor. Dame más sabiduría, Señor. Dame más entendimiento. Y el Señor creo que está diciendo: lo poquito que sabes, ¿por qué no lo vives? ¿Por qué no lo aplicas? El pueblo se quería presentar así delante del Señor, como gente que hubiese hecho justicia, cuando en realidad había hecho ¿qué? Injusticia, maltrato, desprecio, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque en eso somos buenos. Señor, haz justicia, Señor. Cuando nos hacen mal, ¿verdad? Haz justicia con toda esta gente que persigue a tu pueblo, que nos maltrata, que nos ofende, que nos denigra. Haz justicia, que caiga, Señor, tu mano, que caiga fuego sobre ellos, Señor. Como que si nosotros hubiésemos hecho justicia, cuando a veces somos los más injustos, porque conocemos más la palabra del Señor que los inconversos. Pero no la vivimos. Pero no queremos obedecer a la palabra de Dios. Dice el verso 3: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor les está diciendo: ¿por qué ustedes me están reclamando de esa forma? Diciéndome: Señor, ¿por qué no recibes nuestros ayunos? ¿Por qué no nos hiciste caso cuando nosotros humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno, oiga lo que dice: buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Porque algunos, mayormente los que tenían criados, estos fariseos que tenían criados o esclavos en sus casas, iban allá a la sinagoga, ¿verdad? Y con su ropa espléndida, así como la parábola que el Señor pone de aquel fariseo orgulloso y de aquel publicano recaudador de impuestos. Y ustedes se acuerdan cuál era la oración del fariseo, ¿verdad? Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces por semana. Doy mi diezmo de todo lo que recibo, Señor. Y te doy gracias porque no soy como esos pecadores. Y ellos pensaban de que con eso Dios estaba agradando y que Dios iba a responder su oración. Y aunque se vistieran de cilicio, que era una costumbre judía, en señal de luto o lamento, pero el Señor les estaba diciendo: en el día de su ayuno ustedes buscan su propio bien. Ustedes vienen aquí a pedirme que los bendiga, a pedirme que les prospere su negocio, que les prospere su casa, a pedirme su bendición. Porque eso nosotros no se nos olvida pedir, ¿verdad? Bendíceme, Señor. Prospérame, Señor. Y cuando cantamos aquella alabanza, ¿verdad? Bendíceme más y más. La cantamos con ganas, hermano. Bendíceme más y más. Esa la cantamos a todo pulmón, porque queremos que Dios nos bendiga.
Pero el Señor les dice, ustedes están buscando su propio bien. No les importa si el corazón de su hermano está dañado. No les importa si su criado, si su empleado está en problemas. No les importa cuando ustedes lo ofendieron y le gritaron. Porque hay jefes que son gruñones, hay jefes que son ásperos, amargos, crudos algunos. Y dicen que son cristianos. Y no les importa ofender a sus empleados y regañarlos como les dé la gana y tratarlos como que si son sus esclavos o sus hijos. Pero el día domingo, aquí estoy, Señor, aquí estoy alabándote. Gracias, papito, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta semana que ha sido bendecida. Aquí vengo a hacer un pacto contigo. Te traigo esta ofrenda para que la próxima semana, el próximo mes sea más bendecido el negocio. Dios ve con desprecio esa ofrenda. Sí, hermanos. Porque ellos están buscando su propio beneficio. Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Pedir perdón, humillarnos, es negarnos a nosotros mismos. Y es buscar el bien del otro. Ese es el amor. Y en eso se resume la ley, en amar al hermano. Amar a Dios primero y amar al hermano. Y luego nosotros mismos. Luego dice versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no ayunen de esa manera hipócrita, ayunen como tiene que ser. Dice el 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, buscando su propio bien, menospreciando a tu hermano, tratándolo mal. Eso es lo que yo pedí, dice el Señor. Y dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? O sea, arreglar ese enredo, soltar las cargas de opresión. Porque puede ser que algún hermano esté oprimido porque le ofendieron. Y tan solo con que el otro hermano que le ofendió llegara a pedirle perdón, esas cargas se disiparan, hermanos. Es lo que el Señor quiere. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es eso lo que el Señor quiere. Todavía le dice, no consiste el verdadero ayuno en que ustedes partan su pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es lo que el Señor quiere. Y todo esto, si ustedes lo analizan, todo esto requiere autonegación. Buscar el bien del otro. Pero hay hermanos que no les importa. Hay cristianos que no les interesa. Ellos pueden ofender a sus hijos, a su esposa, y ellos, como decimos en buen salvadoreño, ni se mosquean por pedir perdón. Ni se mosquean. O sea, no sienten nada. Ellos dicen, aquí yo soy el papá y aquí yo mando, y si los ofendo a estos hijos o a mi esposa por cómo soy yo, ¿qué me importa? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque esa no es la voluntad del Señor. Esa no es la voluntad del Señor. Está buscando su propio beneficio y viendo con desprecio a su hermano. Y ustedes saben, hermanos, que cuando un esposo trata mal a su esposa, y vamos a ver más adelante el versículo, cuando un esposo trata mal a su esposa o no la trata como Dios manda, sus oraciones sufren estorbo. Lo dice claro la palabra. Sus oraciones sufren estorbo. Dios no oye esa oración. Y si no me cree, lo dice 1 de Pedro 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Esto para que nosotros vayamos viendo en la práctica
¿Qué es lo que el Señor espera y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo podemos afectar nuestra relación con Dios cuando nosotros ignoramos el llamado de Dios al arrepentimiento y a hacer las cosas como Él quiere? Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Esposos, si ustedes no han arreglado cuenta con sus esposas, han estado orando en vano estos días. Han estado orando en vano estos días. Si no lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. Si no la han tratado, si no la han respetado, si no le han dado el verdadero valor que el Señor demanda para con ellas, han estado presentando ofrendas y sacrificios por gusto. Es lo que dice la palabra. Así que nuestra actitud indiferente al llamado de Dios, a la enseñanza de Cristo en cuanto a la ira, afecta nuestra relación para con Él. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver cómo afecta en la relación con nuestro hermano. Cómo afecta con la relación en nuestro hermano o con nuestro hermano. Regresando a Mateo capítulo 5, en el versículo 25, dice el Señor Jesús enseñando acerca de la ira y el enojo injustificado. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Puede ver usted aquí la urgencia? Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, es decir, a ese ayudante a quien los jueces le entregaban el que había sido encontrado culpable en juicio, para que ese alguacil, ese ayudante, lo llevara a la cárcel. Y el juez te entrega al alguacil y seas echado en la cárcel. Porque como dije al principio, es difícil, prácticamente imposible, que las relaciones con los demás o los problemas más bien con los demás no sufran efectos negativos cuando existe alguna ofensa de cualquiera de las dos partes. Siempre va a haber uno que se va a sentir ofendido. Mayormente si fue un agravio el que se le hizo, si alguien le robó algo. Se va a sentir agraviado, no se va a sentir bien. Y en el caso de que nuestro hermano, imagínense que fue un hermano de la congregación o de otra iglesia al que usted ofendió, o quizás que él ofendió a usted y él de repente le mandó un mensaje, ahora, ¿verdad? O lo llamó, que sería lo más correcto, aunque incluso lo más correcto es personalmente buscar a esa persona para arreglar cuentas, porque ahora todo lo buscamos fácil. Le mando un WhatsApp y le digo, ¿verdad? Te he ofendido, perdóname. Ya, por lo menos lo vio. No me dijo nada, pero por lo menos lo vio. No, hermanos, tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros que el hermano nos ha perdonado. Si se fue para otro lugar, pues, y no podemos acercarnos a él, podemos llamarle. Si ahora es más fácil llamar, hermano. ¿Quién no tiene internet y no puede hacer una llamada por WhatsApp? Antes era difícil. Como se decía, había que hacer gran cola, ¿verdad? Ante esos teléfonos grandotes que estaban y esperar. Entonces, hermanos, ahora es más fácil. Pero aún así no queremos a veces. No queremos, hermanos. Pero imagínese que el hermano le llamó a usted no quiso contestar su llamada cuando se dio cuenta que él era el que le estaba llamando, y cuando de alguna manera intentó comunicarse con usted no lo quiso perdonar por todos los medios. Él buscó arreglar cuentas con usted, él buscó reconciliarse para agradar al Señor, y que usted le niegue ese perdón. Al final ese hermano le va a decir: Señor, ahora lo dejo en tus manos. Yo hice lo que tu palabra me mandó. Yo lo busqué, yo le llamé, yo lo fui a buscar, le pedí perdón y el hermano endureció su corazón y no quiso perdonarme, Señor. Así que ahora este caso lo pongo en tus manos.
Y como dice el texto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Cuando hay oportunidad de arreglar las cuentas, hay que arreglarlas lo más pronto posible, entre tanto que están en el camino, porque estamos en este camino de la vida. Porque este texto no solamente se refiere a algo literal, como cuando hay un pleito entre dos personas, un cristiano y un inconverso, y tienen que comparecer ante un tribunal terrenal. Claro, también ahí se podrían arreglar diferencias y cuando se llegue ante el juez, decir, ya está resuelta la cosa, juez, gracias, no es necesario, ¿verdad?, pasar a otra instancia, ya nos hemos puesto a cuenta. Pronto, entre tanto que estáis en el camino. Pero interpretándolo en un sentido más espiritual y metafórico o simbólico, estamos en este camino de la vida y mientras estemos vivos debemos de buscar hacer las paces y la reconciliación con aquellos que hemos ofendido o que nos han ofendido. Porque no vaya a ser que el adversario nos entregue al juez. Y en este caso el juez ya no son, en un sentido espiritual, ya no son las autoridades terrenales. Es el juez justo de toda la tierra. Es el juez justo de toda la tierra. Y si ese caso pasa al juez, cuando ya el hermano intentó solucionarlo con usted y no quisimos perdonar al hermano o reconciliarnos con él, entonces ya no trataremos con el hermano, sino que será Dios el que trate con nosotros. Amén. Primero el Señor dio el espacio para tratar con el hermano, reconciliarse. Pero si endurecimos el corazón y ese hermano dice, ahora Señor está en tus manos, haz tú lo que tengas que hacer porque yo ya lo intenté y no pude, entonces será el Señor el que va a tratar con nosotros. Él va a tratar con nosotros. Y entonces dice luego, de cierto te digo, versículo 26, que no saldrás de allí, o sea, no saldrás de la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante en el Imperio Romano era una moneda pequeña que ellos utilizaban. Ese era un cuadrante. Y cuando habían deudas, pues se utilizaba esa moneda o era una moneda que era parte de la economía para comprar, negociar o saldar deudas. Entonces dice el Señor Jesucristo, si tú no perdonas a tu hermano, si no te reconcilias con él, entonces él te entregará al juez, el juez te entregará al alguacil y serás echado en la cárcel. Y no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, la justicia de Dios no se hará esperar cuando nosotros nos neguemos a arreglar los problemas con el prójimo o con el hermano. Dios es justo. Dios es justo y Él hará valer su justicia perfecta si nosotros no perdonamos al hermano, si no cambiamos esa relación con el hermano, con el prójimo, si guardamos esas raíces de amargura, ese enojo. El juez justo de toda la tierra puede encerrarnos en alguna cárcel espiritual hasta que paguemos todo lo que se debe. Porque, hermanos, hay personas que son tan duras de corazón, tan duras, ofenden a diestra y a siniestra. Y cuando la gente quiere pedir perdón, no le hacen caso, no les importa. Cuando ese caso ya pasa a las manos del Señor, Él se encarga. Él se encarga. Y a veces Dios somete, hermanos, en procesos duros a algunas personas. Y todavía están diciendo, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué yo, Señor? Si di ofrendas a la iglesia, si ayudé al necesitado, si le di comida al hambriento, Señor, sí, pero hubo un problema, un conflicto que no solucionaste. Y cuando tu prójimo, tu vecino, tu hermano, tu familia, quien quiera que sea, quiso arreglarlo contigo, endureciste tu corazón y en vez de escucharlo, lo maltrataste, lo mandaste al infierno, no lo querías ver ni en pintura. Ahora yo estoy tratando contigo. Ahora yo estoy tratando contigo. Y te he encerrado en esta cárcel por algún tiempo, Señor sabrá, algunos años, y no saldrás de allí, de esa condición, de ese estado, hasta que pagues todo lo que debes. No esperemos que el Señor tome el caso en sus manos. Arreglemos las cuentas nosotros. Arreglemos las cuentas nosotros.
Así que recordemos hermanos lo que dice Romanos 12:18. Lo hemos estudiado, Romanos 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, esmérense, esfuércense hasta donde ustedes puedan. Hermanos, discípulos de Cristo, creyentes del Señor, esfuércense para procurar estar en paz con todos los hombres. Con todos. Debemos esforzarnos hasta que nos sea posible arreglar las diferencias con los demás y garantizar así una buena relación con Dios. Porque mientras nosotros no arreglemos las relaciones entre nosotros como seres humanos, que decimos que nos amamos, porque así decimos, ¿verdad? No, es que yo amo al hermano, pero no le quiere perdonar, o no le quiere pedir perdón. O Señor, yo te amo, y dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si a tu hermano que tú miras, tú no lo amas, tú no lo respetas, tú no lo consideras? No tienes temor, no te pones de acuerdo con él, no puedes amarlo a tu hermano que lo estás viendo y a Dios que no lo ves. No, eso no puede ser así. Así que en conclusión aprendemos por lo menos 3 cosas prácticas, o podemos deducir 3 cosas prácticas de esta segunda parte de esta enseñanza acerca de la ira. En primer lugar, si nosotros sabemos que tenemos problemas con la ira, debemos orar al Señor, pero orar con lamento, o sea, pedirle al Señor con un corazón sincero, derramar nuestra alma, como les he dicho muchas veces. No tenemos que ser pasivos con nuestro pecado. No tenemos que relajarnos. Hay gente que ha caído en pecados grandes, en pecados muy abominables, muy destructivos, pero se relajan, ya no oran, ya no buscan al Señor, simplemente como ya se reconciliaron, y por supuesto que el perdón de Dios lo tienen garantizado. El problema es que la tentación va a volver a llegar. Y las consecuencias, si el pecado es muy grave y se descubre, van a ser tremendas, terribles. Pero hay gente que se relaja con su pecado. Ya Dios me perdonó, gloria a Dios. Y es cierto, gloria a Dios por eso. El perdón del Señor, bendito sea a Él, que es incondicional su perdón. Pero si nosotros no tratamos con el pecado como debemos tratar, hermanos, no vamos a salir de ahí. Vamos a estar allí enredados en ese pecado. No vamos a lograr crecer en santificación, en el carácter de Cristo. Y probablemente en algunos pueda ser evidente que no son verdaderos creyentes. Pero si nosotros sabemos que tenemos problemas con la ira, debemos orar. Y una de las oraciones que el salmista David hacía y que nosotros también deberíamos de aprender es la que está en el Salmo 51:14. Salmo 51:14 decía David: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Líbrame de homicidios. Entendiéndolo en lo que hemos estudiado, la enseñanza de Jesús: Señor, líbrame del enojo injustificado, Señor. Líbrame de la ira. Líbrame, Señor, por favor, pero con deseo, con angustia. Y el Señor no se hará esperar. Él responderá, hermanos. Él responderá. Porque aquellos que insisten, como la viuda, diciéndole: hazme justicia en mi adversario. O cuando un cristiano se acerca al Señor: Señor, ayúdame a controlar este pecado, ayúdame a tratarlo seriamente, a mortificarlo, Señor, constantemente. Como dijo el Señor acerca de esa parábola de la viuda y del juez injusto: os digo que el Señor les hará justicia pronto a los que claman día y noche. Él les hará justicia y les va a responder. Porque Dios responde a la oración del justo. En segundo lugar, nosotros tenemos que aprender a tratar a los demás con el amor, la gracia de Dios. El amor y la gracia de Dios. No dejemos, hermanos, que el enojo, que la ira, que las desesperaciones nos enreden, nos cautiven, nos prisionen. Porque por eso es que a veces andamos, ¿verdad?, ahí todos estresados, maltratando a la gente. Y como a veces he dicho y vemos nosotros el ejemplo, cuando el tráfico está pesado, la gente anda estresada, y a veces hasta nosotros los cristianos
Están estresados que acaba de cambiar el semáforo. Avanza, animal. Porque podemos nosotros caer en ese error, en ese pecado, si no lo tratamos como debemos de tratarlo. Porque, hermanos, Dios quiere que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4:5 dice eso. Que vuestra gentileza, y esa palabra tiene que ver con amabilidad, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, o por todos los hombres. No podemos subirnos al transporte público todos amargados, todos bravos, andar por el mercado y impacientes, venir a la iglesia y enojados también con todo el mundo. Hay que tratar con ese pecado, hermanos. Hay que tratar con ese pecado. Vuestra gentileza sea conocida delante o sea conocida a todos los hombres. Hay que ser gentil con la familia. Hay que ser gentil con los hermanos. Hay que ser gentil con los vecinos. Hay que ser gentil con todos los que podamos. Porque eso es una muestra de la gracia que el Señor Jesucristo ha depositado en nuestros corazones. Pero usted, ¿qué cree que dirán los inconversos cuando ven cristianos amargados, hermano? No, hombre, soy más feliz yo. Dicen que no soy nada. Soy más contento yo que no soy nada. Y ese hermano todo amargado todo el tiempo. Cualquiera que pasa delante de su casa lo maltrata, le habla mal. Tiene negocio y es pedante. Porque hay gente así. Y dicen que son cristianos. Dicen que son discípulos de Cristo. Así que en tercer lugar tenemos que ser diligentes en arreglar los problemas con los hombres y con Dios. Tenemos que ser diligentes en arreglar los problemas con los hombres y con Dios lo más pronto posible. Por eso el Señor le dijo a Israel en Isaías 1:18, dándoles a entender la prontitud y la urgencia de esto. Él le dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, rápido, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay que arreglar rápido eso. Porque hay gente que deja pasar el tiempo y de repente, cuando ya siente que el Señor se lo va a llevar, voy a ir a buscar a fulana de tal porque la ofendí hace muchos años. A ver si todavía está viva. Ya hace años se murió la hermana. Hace años se la llevó la hermana. Y ella, ¿qué es lo que hizo? Señor, yo dejo en tus manos esto, me voy en paz. Busqué la reconciliación, no me quiso perdonar, así que Señor, en ti confío, perdona mis pecados, me encomiendo, Señor, a ti. Y el Señor se lleva en paz a esa hermana. Pero nos quedamos nosotros con el problema. Nos quedamos nosotros con el problema. Y por eso después estamos sufriendo. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Hay que escudriñarnos, hermanos. Hay que escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová, porque Él tendrá de nosotros misericordia. Así que, hermanos, la ira, los resentimientos, las raíces de amargura o el enojo pecaminoso afectan gravemente nuestra vida espiritual. No lo permitamos, hermanos. No lo permitamos. Procuremos vivir una vida plena, una vida agradable, una vida llena de gozo, para que cuando nos llegue el día que nos vayamos, que la muerte venga, estemos tan tranquilos que podamos decir: Señor, aquí estoy. Haz con mi vida lo que tú quieras. Estoy en paz para tu gloria. Así que no dejemos que esto afecte nuestra relación con Dios y con los demás. Dele ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón esta tarde y le damos gracias a Dios.